¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrevista acá en Canal 12 en Chilena FM. Una vez más estamos con el profesor de Historia, doctor en Comunicaciones, Hugo Cox, a quien saludamos. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a nuestro medio de comunicación. Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes y a quienes nos ven Y a quienes nos escuchan también, ¿no es cierto? también. Profesor Cox, bueno, uno de los temas que hoy día ha estado surgiendo con mucha fuerza en nuestro país y se ha tomado prácticamente toda la agenda informativa de gobierno y de todos los sectores que uno pudiese imaginarse en Chile, tiene que ver con lo que está pasando en la Araucanía. Y la verdad es que parece ser un problema que, lejos de tener una solución, se va agravando cada día más. Desde su perspectiva, profesor Cox, ¿qué está ocurriendo en la Araucanía y cuáles son las raíces del problema que hoy día se está viviendo? A ver, el problema de la Araucanía no se explica si no echamos una mirada a grandes rasgos a nuestra historia. Dentro del pueblo mapuche existen ciertas tradiciones culturales que es bueno conocerlas. Por ejemplo, el tema de los parlamentos. Todos los problemas que tenía el pueblo mapuche con los españoles se arreglaban en el Parlamento y que servían para comerciar. O sea, eran elementos políticos destinados, ¿no es cierto?, al comercio y a arreglar los problemas que podían estar surgiendo en la frontera. Por lo tanto, hay una larga tradición histórica del pueblo mapuche del diálogo y la conversación. Pero, y este es un dato muy relevante, con la pacificación de la Araucanía, que quien está a cargo de la pacificación de la Araucanía es Silva Renar, Silva Renar, que El mismo Silva Renar de la matanza de el Santa María de mismo, Iquique. Perfecto, el mismo, ya. el mismo de la matanza de Santa María de Iquique, que lo envían a la Araucanía, a la pacificación de la Araucanía, no existiendo ningún conflicto. ¿Estamos? Eso termina con Silva Renar en la ciudad de Traiguén, al ingreso a donde él estaba viviendo, acuchillado, producto de todas las tropelías que estaban ocurriendo ahí. Y desde el Estado se levanta un discurso que fue muy peligroso y es peligroso hasta el día de hoy. El mapuche, el indio, el discurso del indio, es borracho, es flojo y es sucio. Y el Estado entrega las tierras de ellos en una servidumbre por 99 años prorrogables a todos aquellos que estaban llegando, abro las comillas, a colonizar la zona de la Araucanía. Porque acordémonos que en la colonia Chile llegaba hasta el río Toltempo Tal y cual. los españoles partían de Valdivia al sur. O sea, todo ese territorio era el territorio indígena que transitaba entre Argentina y Chile. Se le encargaban caballos, los españoles partían a buscar a la Argentina donde estuvieran. Eso es el pueblo araucano. Entonces, cuando hoy día reclaman un territorio, están reclamando lo que históricamente fue de ellos Y que los españoles le reconocieron. y que los españoles reconocieron. Por algo el país, el Chile que se estaba armando, estaba cortado ahí. Ese era el territorio de los españoles. Y cuando se firma la paz con los araucanos, después de todo este proceso de Silva Renal, el Estado de Chile, y yo invito a los auditores a que vean la documentación, hace en el documento de firma del tratado de paz el encabezamiento, el acuerdo entre el Estado de Chile y la nación mapuche araucana. O sea, le da el estatus de nación al tiro, de entrada. Ya tenemos entonces dos conflictos: usurpación y negación de la cultura mapuche Claro. y la denigración de ellos. Y en paralelo, ¿no es cierto?, yo firmo el tratado con la nación mapuche.
Es un dato relevante para poder entender cómo se viene originando y que va derivando en periodos más álgidos y menos álgidos. En el pueblo mapuche hoy en día no es el pueblo mapuche de del año 20. El pueblo mapuche hoy día es distinto. Es un pueblo más educado, con muchos profesionales, es un pueblo que tiene conocimiento de su historia y por lo tanto el conflicto no es un conflicto policial, es un conflicto político. Tomando en cuenta estos antecedentes muy a grandes rasgos, nos volvemos ahora al tiempo actual. Todo el periodo de la dictadura, todos esos terrenos fueron destinados a la forestación, expulsando a los mapuches de muchas de esas tierras, donde estaba el trigo, donde estaba el ganado, y se instaló el pino y el eucalipto. Y los sacó, los expulsó del territorio, que hasta el año 73 ellos en alguna medida se manejaban con todos los problemas que había. Y se inicia en ese periodo una persecución brutal a esa etnia. ¿Me digo? Porque, ahí abro las comillas, estos son todos terroristas. ¿Ok? Ahora, eso va generando en la violencia que tenemos hoy día aquí. Nadie ha logrado entender el problema de fondo. O sea, cómo solucionar el problema. ¿Y por qué cree usted, profesor Cox, que hoy día se ha generado y ha aumentado la violencia en ese Por, sector? ¿Qué factor han gatillado todo lo que estamos viendo ahora? claro, por dos razones. Porque la represión desde el Estado ha aumentado, porque ahí hay, en el interior hay robo de madera, tráfico de madera y también hay tráfico de droga. Ese sector está, porque el Estado no está presente. O sea, hay que entender que el Estado dejó de estar presente como Estado. ¿Mm? Comunas como Tirúa, como Cunco, son comunas abandonadas del Estado. Municipios con muy bajos presupuestos, que no tienen la capacidad de actuar frente a las demandas de la población local. ¿Mm? Cañete, Arauco, en fin. Lonquimay. Entonces, esa realidad de pobreza extrema, en una zona más pobre del país, si a eso le agregamos el tráfico de la madera, el tema de la drogadicción y la actitud de algunos sectores de dueños de la tierra, tienes un caldo de cultivo que puede llegar, ¿no es cierto?, a explotar en cualquier momento. Con el agravante ¿Ya? de que el tema mapuche frente al problema de la violencia social es no más allá del 10%. Todo el resto son problemas conexos propios de la sociedad chilena. Droga, tráfico de madera, elusión, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. O Y sea, cuando, profesor Cox, lo que hoy día estamos viendo es la representación de una serie de problemas de los cuales el tema mapuche sería el menor de todos. exacto, y el más abordable. Ya. Pero cuando tú abordas el tema mapuche para poder dar una solución, empiezas a lesionar una serie de intereses que hay en la zona. ¿Y qué tipo de intereses en este caso serían? Económico, esencialmente económico. Porque eso significa necesariamente que tienes que reasignar la tierra. Y la prepotencia es terrible. Es cosa de ver las informaciones, ¿no es cierto?, ahí en el lago Colico, ¡pum!, y cierran un camino público, ¿no es cierto?, para llegar, ¿no es cierto?, a una playa que es pública. Y lo cierran. No, yo no me mezclo con ellos. Esto es mío. No, si tantos metros de la orilla de playa, ¿no es cierto?, hacia adentro es público. Y usted tiene la obligación de dar un sendero. La ley así lo establece. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay un tema que tú vas a lesionar intereses económicos, vas a tocar necesariamente. Y junto con eso, intereses políticos, por supuesto, Claro. que van muy, muy unidos. Entonces, el conflicto se va agravando. Ahora, ¿cuál es la solución que esto tendría? Según yo, volver a los parlamentos. O sea, retomar esa costumbre antigua, ¿no? Exacto. Ya. Y tú vas a encontrar al mapuche dispuesto a esa conversación entre los jefes
porque los parlamentos son entre jefes. Ya. O sea, tendría que ser el equivalente del jefe de Chile, por ejemplo, ¿no? Claro, el ministro del Interior, el presidente de la República, o sea, están obligados a sentarse. Porque si tú reconoces constitucionalmente al pueblo mapuche, es un cambio brutal, porque tienes que reconocer su cultura, su lengua, sus formas de vida, sus patrimonios, reconocer una nación. Y hay sectores que es muy propio del Estado del siglo XIX, la unidad nacional. Somos una sola raza. Mentira. Y yo te pongo un ejemplo donde se pudo hacer, porque ahí no habían intereses paralelos, en la isla de Pascua. ¿Cuál fue el ejemplo de la isla de Pascua? La isla de Pascua, después de mucho bregar, se reconoce, ¿no es cierto?, a la isla de Pascua como un territorio, ya abro las comillas, autónomo. Se reconoce su cultura, se reconoce su consejo de ancianos, se reconoce, ¿no es cierto?, la forma de vida de ellos, se reconoce su propia forma de resolver los problemas locales y se crea un fondo desde el Estado central destinado a la administración de esa comuna. Sí, pero parece que cuando se hizo eso no se lesionaron demasiados intereses. No, Por eso fue tan ninguno. fácil, Por ¿no? eso era muy fácil. ¿Te fijas? Acá tú te sientas y ese es el camino. Eliminar toda la cantidad de subsidios sueltos que andan dando vueltas y crear un fondo de desarrollo para la Araucanía, para ellos. Y reconocer al pueblo como tal. Y eso significa reconocer que Chile es un Estado con múltiples nacionalidades. A lo menos 2, a lo menos 3, a lo menos 4. Claro. Profesor Cox, en este momento, como hemos dicho, la violencia se ha incrementado bastante y de hecho se menciona que hay incluso grupos con amplio poder de fuego. ¿De dónde obtienen financiamiento y cómo llegan estos grupos con alto poder de fuego a instalarse a esa región? No tengo no tengo una respuesta a una pregunta tan concreta como esa. Lo que yo sí puedo suponer que ahí está el problema del narcotráfico. O sea, no hay otra explicación. ¿Y tú cómo financias eso con la venta de drogas? Que son otros los sectores. Mira, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, se hizo en Temocuycuy, que hay dos Temocuycuy, la autónoma y la tradicional, una dirigida por Catrillanca y otro por otro Lonco. Se hizo una reunión informativa con todos los habitantes de esa comunidad, que se les informó lo que estaba ocurriendo y cómo estaba ocurriendo. Y a esa reunión asistió el hermano y la madre del detective asesinado. Y eso hay que seguirlo porque algo ocurrió ahí. ¿Cómo se puede interpretar eso, profesor Cox? Específicamente ese punto de que haya Chuta, asistido a los familiares de usted. yo creo que hay grandes sospechas de que esa fue una cuestión que venía desde otro lado. No tengo cómo afirmarlo ni cómo probarlo, no tengo esa información. Ya, pero el que se haya producido la reunión sí es un hecho Es que es un importante hecho mirar, ¿no? claro, que es importante mirar porque algo está escondiendo ese fenómeno. O sea, por algo esa reacción. Es un dato que hay que tenerlo ahí siempre presente. Pero en Profesor Cox, paralelo, pero en resumiendo, la idea de hacer entonces estos antiguos parlamentos podría ser la resolución de gran parte del problema. claro, es un camino. Y tú vas a tener que darte la paciencia de conversar con los 600 loncos, porque son todos autónomos. O sea, ellos no tienen un gobierno central. Cada uno maneja su comunidad. Y la comunidad tiene un consejo. Tiene su propia democracia interna. Con algunos avanzarán más rápido que con otros. Habrán retrocesos y habrán avances. Pero es un camino que hay que iniciar. O sea, eso ya no puede seguir esperando. Y el poder político tiene que tener conciencia que el tratamiento del tema mapuche es un tratamiento político, es una salida política.
no es una salida policial, porque eso va a generar más violencia. Y por el otro lado, el Estado de Chile en general, independiente del gobierno que esté, ¿está preparado o tiene las ganas de asumir una tarea de este tipo? ¿Cómo No, lo ve yo, usted? no, yo, no, yo creo que no tiene las ganas de, o sea, yo creo que no está preparado. Yo creo que no está preparado el Estado. Porque la mirada que tienen es de una élite, ¿no es cierto?, local, regional, nacional, que piensa con estas categorías que yo te decía del indio. Son flojos, sucios y borrachos. Y esta tierra es mía. Y el Estado es unitario. Hoy, con la discusión de la nueva Constitución, puede dar el paso a solucionar el primer problema, a reconocer a la nación mapuche. Ojo, Chile tiene firmado varios tratados al respecto en que tiene que reconocerlo. Ya, pero no se ¿Ah? cumplen al interior, parece. No se han cumplido al interior. ¿Te fijas? Es un dato. Porque eso ya cambia toda la relación, ¿no es cierto?, con el pueblo mapuche. El segundo dato que hay que tener claro es que en este avance y retroceso el Estado de Chile tiene que tomar la decisión política de que va a abordar este tema desde la política, es decir, desde la conversación, desde el diálogo, en la recreación de estos parlamentos. Los españoles, fíjate, en la colonia lo tenían muy claro. Ya habían 2 eventos en el Parlamento, que eran largos, eran de un mes, por lo menos. Era una etapa de economía, de negocios, y una segunda etapa de política, de revisión de fronteras, de revisión de los ataques, qué es lo que estaba ocurriendo. Y la relación entre la colonia, ¿no es cierto?, y ellos. Y después, al mes siguiente, se citaba a otro parlamento para revisar, o al tiempo después, a un segundo parlamento, para revisar que los acuerdos que se habían tomado se estaban cumpliendo. Y básicamente era cuando llegaban con las mercaderías que los españoles le habían encargado. Bueno, Entonces, hay una... sí, es un tema, la verdad, de bastante aliento, de largo aliento, que todavía hay que darle muchas vueltas y quemar muchas etapas probablemente, pero mientras tanto parece que vamos a seguir con el conflicto presente por mucho tiempo ahí, ¿no? No, sí, o sea, sí, sí. Yo tengo la esperanza que en la constituyente, ¿no es cierto?, en la constitución haya un reconocimiento a los pueblos, eso ya cambia el escenario, ahí te obliga a conversar con ellos, pero este es un proceso muy lento. Este no se va a solucionar en un mes. Esto va para largo, porque hay muchas desconfianzas. El mapuche tiene mucha desconfianza del poder central, porque se ha sentido engañado toda la vida. No cree. Y cuando no hay credibilidad, pucha que cuesta hacer el camino. Claro, recomponer las confianzas es lo más Uh, difícil. Profesor Cox, una última conclusión respecto a lo que hemos conversado ya al finalizar la entrevista. Mira, 2 cosas que quiero rescatar. Primero, insistir que la solución no es una solución policial, es una solución política. Segundo, que hay que ir a nuestra historia, conocer nuestra historia y a partir de ahí, de ese pasado, de ese conocimiento del pasado, buscar las alternativas para el presente porque hay desde dónde empezar. La conciencia histórica en esos pueblos está presente. Y por lo tanto es fácil retomar, no es fácil, pero es un camino más viable. Retomar una tradición de ellos. Pero insisto, esto es entre los jefes. No es entre el intendente de la Araucanía, es entre el ministro del Interior y el presidente de la República. Porque cuando estaban los parlamentos era entre los loncos de la Araucanía y el encargado de la colonia, el vicegobernador de la colonia en Chile. Así es Perfecto, simple, perfecto, profesor. pero es difícil, ¿eh? Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Y la verdad es que es difícil, pero ha sido un tema que también queríamos tratar. Así que muchas gracias por acompañarnos. ¿Eh? No, agradecido a ti. Espero que haya quedado claro y que lo que hemos conversado sirva para que la gente se inquiete y busque más allá de lo que la prensa le dice todos los días. Así es, esa es la idea. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. No, gracias a ti por invitarme.
El profesor Hugo Cox, profesor de Historia, doctor en Comunicaciones, nos ha acompañado hasta ahora en esta nueva entrevista analizando hoy día las distintas aristas que tiene el problema de la Araucanía. Muchas gracias por escucharnos.